Un humo blanco, ancestral señal de un nuevo papa, se elevó sobre la Capilla Sixtina. Pero el nombre que finalmente resonó en la plaza de San Pedro y en los corazones expectantes de millones alrededor del globo, no fue aquel que una gran mayoría anhelaba escuchar. En los días, incluso semanas, que precedieron al cónclave papal del año 2025, una ola de esperanza palpable había recorrido Filipinas con una intensidad particular, extendiéndose por toda Asia y alcanzando con fuerza los círculos considerados progresistas dentro de la Iglesia global. El cardenal Luis Antonio Tagle, un hombre a quien con frecuencia y afecto se le conocía como el Francisco Asiático, era, sin duda alguna, ampliamente considerado como el favorito indiscutible para suceder al recordado Papa Francisco. Qué intrincados caminos, qué fuerzas invisibles o deliberaciones profundas llevaron a que el sueño largamente acariciado de ver al primer papa proveniente de Asia en más de un milenio se desvaneciera en el aire. Como el mismo humo que anunciaba otra elección, las lágrimas sinceras del cardenal Tagle durante momentos de íntima oración personal, captadas quizás indiscretamente pero reveladoras de su profunda espiritualidad, su nombramiento clave para colaborar estrechamente en los delicados preparativos del cónclave, y su bien ganada reputación como un auténtico y necesario puente entre la mentalidad y las culturas de Oriente y Occidente. Todo ello convergía para que su elección pareciera no solo una posibilidad plausible, sino un evento prácticamente inminente. Sin embargo, la historia, siempre soberana en sus giros, tomó un rumbo distinto, y así, para millones de fieles católicos esparcidos por todo el planeta, pero con un eco especial y doliente en Asia, una pregunta quedó suspendida en el aire, más potente y persistente que el solemne tañer de las campanas de la Basílica de San Pedro: ¿qué fue lo que realmente ocurrió en el secreto de aquellas deliberaciones? La candidatura papal del cardenal Tagle no era, en absoluto, un castillo construido sobre arena o meras esperanzas idealistas. Se asentaba con firmeza sobre una base sólida de credibilidad institucional y eclesial, forjada a lo largo de años de servicio. Un veterano conocedor de los entresijos del Vaticano, cabeza visible del importantísimo dicasterio para la evangelización y, anteriormente, arzobispo de la vasta arquidiócesis de Manila, Tagle representaba con una autenticidad difícil de igualar la visión pastoral inclusiva, dialogante y marcadamente sinodal que el Papa Francisco había promovido con tanta insistencia durante su pontificado. Su fe, descrita por muchos como inquebrantable, su humildad, que no le impedía tener una notable proyección global, y su innata capacidad para generar puentes de entendimiento tanto con los más pobres y marginados como con las élites influyentes, lo habían convertido no solo en una figura universalmente respetada, sino también en alguien profundamente amado. Analistas eclesiásticos, diversos medios de comunicación internacionales e incluso las pragmáticas casas de apuestas lo ubicaban constantemente en la cima de las listas de los papabili. Aquellos cardenales considerados con serias posibilidades de ser elegidos papa. La anticipación era palpable, casi eléctrica, especialmente en su Filipinas natal. Desde los populosos barrios marginales de Manila hasta los vibrantes foros digitales católicos diseminados por el mundo entero, la gente no solo soñaba con la posibilidad histórica de ver al primer papa asiático en más de 1000 años, sino que también anhelaba un pontífice que encarnara de manera visible la compasión,
la sencillez evangélica y ese fuego espiritual transformador que tantos corazones sedientos buscaban. Pero el cónclave, ese espacio sagrado de oración profunda y discernimiento colegial, decidió finalmente un camino diferente. A pesar de las altísimas expectativas generadas y del entusiasmo que había contagiado a buena parte del mundo católico, el cardenal Tagle no logró asegurar la mayoría cualificada de 2/3 requerida por el Colegio de Cardenales, compuesto en esta ocasión por 133 miembros con derecho a voto. Aunque los conteos precisos de cada una de las votaciones permanecen, como es tradición, bajo el más estricto secreto, informes considerados fiables y análisis posteriores al evento indican que su nombre no figuró entre los principales contendientes en las rondas finales del escrutinio. No hubo una desautorización pública explícita, ni tampoco una condena formal a su figura o sus posturas. Simplemente, a medida que los votos se contaban y las complejas alianzas se reconfiguraban sigilosamente a puerta cerrada, la conclusión se hizo inevitable y evidente para los participantes: la Iglesia había optado por otro rumbo, por otro liderazgo para el tiempo presente. La decepción que siguió fue profunda, casi tangible en el ambiente. Se extendió como una sombra desde los históricos pasillos del Vaticano hasta las parroquias más humildes y remotas que habían depositado en la figura de Tagle un emblema de renovación y una esperanza viva para la Iglesia del siglo XXI. Traición. Esa fue la palabra cargada de dolor que muchos católicos en Filipinas, y en otros lugares, comenzaron a susurrar, primero en voz baja, luego con más fuerza, una palabra que encapsulaba la frustración de una esperanza que se sintió defraudada. Sin embargo, los hechos disponibles, analizados con serenidad, relatan una historia mucho más compleja y matizada. No existe evidencia verificable, al menos hasta el momento, de que el cardenal Tagle haya sido objeto de una traición deliberada por parte de sus hermanos cardenales en el colegio. El cónclave es, por su propia naturaleza, un proceso profundamente espiritual, envuelto en un velo de secreto y oración, donde se espera que cada cardenal vote según los dictados de su conciencia, iluminada por la oración y su propio discernimiento de la voluntad de Dios para la Iglesia. La idea de traición lleva implícita la noción de promesas incumplidas o de alianzas rotas de manera desleal, algo que ninguna fuente fidedigna ha podido confirmar. Aún así, desde una perspectiva puramente emocional, la palabra traición logró capturar con precisión el dolor colectivo de muchísimos católicos filipinos, quienes habían depositado una inmensa carga de esperanza y de ilusión personal y nacional en su candidatura. Ese dolor era genuino y comprensible, incluso si el proceso en sí mismo no puede calificarse objetivamente como injusto. Entre las diversas fuerzas que pudieron haber moldeado el voto, la cautela geopolítica probablemente jugó un papel. La identidad de Tagle como filipino y, por ende, como católico asiático, aunque profundamente inspiradora para vastos sectores, también pudo haber despertado ciertas reservas o aprensiones dentro de algunos bloques de cardenales europeos o latinoamericanos. La idea de elegir un papa proveniente de una región no occidental, a pesar del precedente y la apertura del pontificado de Francisco, sigue siendo para algunos dentro de la jerarquía eclesiástica una idea audaz, sino abiertamente desafiante para equilibrios de poder largamente establecidos. Adicionalmente, pudieron existir ciertas dudas de carácter administrativo dentro del mismo Vaticano,
Aunque Tagle es ampliamente reconocido como un comunicador brillante y un pastor con un corazón inmenso, algunos críticos silenciosos, a lo largo de los años, habían cuestionado discretamente su gestión al frente de Caritas Internationalis y su experiencia, considerada por algunos como limitada, en la gobernanza de alto nivel dentro de la compleja maquinaria de la curia romana. En una iglesia sacudida recientemente por escándalos financieros, crisis recurrentes de credibilidad y unas estructuras burocráticas a menudo percibidas como lentas e ineficaces, es posible que algunos cardenales hayan preferido optar por una figura con un perfil más marcadamente ejecutivo y estructural. Los católicos filipinos, tanto en su nación como en la diáspora alrededor del mundo, participaron emocionalmente en este cónclave como pocas veces se había visto en la historia reciente. Muchos de ellos habían seguido con atención y orgullo el ascenso pastoral y eclesiástico de Tagle a lo largo de las décadas. Desde sus inicios como un sencillo sacerdote de parroquia hasta convertirse en arzobispo de Manila y, finalmente, en jefe de un importante dicasterio vaticano, veían en él no solo un reflejo luminoso de su propia fe y cultura, sino también una voz profética que comprendía su realidad cotidiana y que hablaba con fluidez tanto su idioma literal como su lenguaje espiritual más profundo. Cuando finalmente no fue elegido, su decepción fue inmensa y real. No se trataba de una mera cuestión de política eclesiástica. Era algo profundamente personal, casi familiar. Pero entonces, ¿cómo reaccionó el propio cardenal Tagle ante este desenlace inesperado y, para muchos, doloroso? Lo cierto es que no mostró ni un ápice de la ira o el resentimiento que algunos tabloides sensacionalistas intentaron, sin éxito, proyectar sobre él en sus titulares efectistas. En lugar de eso, se presentó ante el mundo tal como siempre había sido, sereno, recogido en oración, humilde hasta el final. No hubo declaraciones crípticas, ni gestos de velada amargura, ni tampoco fuentes internas anónimas revelando supuestas explosiones de furia. Solo se percibió una continuidad discreta, casi silenciosa, de su servicio abnegado y su entrega incondicional a la Iglesia. La verdad es que quienes realmente conocen al cardenal Tagle y han seguido su trayectoria vital y pastoral a lo largo de los años, no se sorprendieron por su reacción. Este es un hombre que ha repetido en innumerables ocasiones, con una convicción serena y profunda, que en la vida de fe, no se trata de la posición. Se trata de la misión. Para él, la dignidad del servicio cristiano no depende en absoluto del título que uno ostente, sino del corazón, de la entrega y del amor con el que se sirve al pueblo de Dios. Y entonces, de aquel humo blanco que se disipaba sobre los tejados de Roma, emergió otro nombre, una figura distinta, el cardenal Robert Francis Prevost, originario de los Estados Unidos, quien asumió el nombre de Papa León XIV. Inevitablemente, surgió la pregunta, ¿qué tipo de relación existía previamente entre estos dos hombres destacados del catolicismo global? ¿Había acaso fricción, una competencia soterrada, un desencuentro no expresado? ¿O más bien prevalecía la fraternidad y el respeto mutuo propios de hermanos en el episcopado? Esta interrogante nos lleva más allá del símbolo visible del humo blanco, hacia los pasillos silenciosos y las conciencias donde se toman decisiones complejas, donde se entrelazan esperanzas diversas, se examinan almas con rigor y se forjan, en oración,
los futuros rumbos de la Iglesia. Es fácil, e incluso tentador para la imaginación, elucubrar sobre dramas ocultos, negociaciones secretas bajo la mesa, o promesas no cumplidas. Después de todo, así es como suelen representarse popularmente las luchas por el poder. Pero aquí reside la verdad esencial. Despojada de sensacionalismo, no existe evidencia creíble alguna de un conflicto personal significativo entre el Papa León XIV y el cardenal Tagle. Este hecho, simple y llano, puede sorprender a aquellos que ansiaban una narrativa más dramática, una historia de traición o intriga eclesial. Pero la realidad, a menudo, es mucho más humana y, a la vez, menos espectacular. Ambos hombres son figuras profundamente respetadas dentro de la Iglesia Católica. Ambos han sido moldeados no solo por sus diversas regiones de origen y sus trayectorias vitales únicas, sino también, de manera significativa, por la influencia transformadora del pontificado del Papa Francisco. Y a pesar de compartir valores fundamentales del Evangelio, cada uno de ellos lleva consigo un don particular y un enfoque pastoral distinto. Tagle es el pastor emotivo por excelencia, el narrador apasionado de historias que conectan con el alma, aquel que, según testimonios, llora durante la Santa Misa porque siente en sus propias entrañas el dolor del pueblo que sufre. Es el hombre que se acerca a los migrantes no a través de frías políticas o documentos, sino con presencia física, cercanía afectiva y una ternura que desarma. Por su parte, el Papa León XIV, Robert Francis Prevost, representa una mano firme, un liderazgo más pragmático. Es un administrador reconocido por su competencia, un solucionador de problemas con vasta experiencia en la gestión eclesiástica. Un hombre quizás más centrado en construir estructuras eficaces y duraderas que en pronunciar discursos encendidos que muevan multitudes. Durante años, lideró diócesis, impulsó reformas necesarias y dirigió dicasterios con una eficiencia silenciosa pero de gran impacto. No eran, pues, rivales en el sentido mundano del término, eran, más bien, alternativas legítimas, dos caminos distintos y válidos para abordar una misma y única misión evangelizadora. Pero, ¿quién es realmente este Papa León XIV? El entonces cardenal Robert Prevost no era una figura especialmente conocida por el gran público antes de su elección. No obstante, aquellos que están familiarizados con las dinámicas internas y los equilibrios de poder dentro del Vaticano, reconocen sin dudar su considerable peso e influencia. Nacido en Chicago, Illinois, formado sólidamente en teología y en derecho canónico, y profundamente influenciado por largos años de abnegada labor misionera en las complejas realidades del Perú, Prevost encarna una síntesis interesante y valiosa, una mezcla de visión global, adquirida en sus diversos encargos, una genuina sensibilidad pastoral, forjada en el contacto directo con la gente, y una notable disciplina institucional, necesaria para la buena marcha de la Iglesia. Fue precisamente el Papa Francisco quien lo designó con acento agudo para encabezar el crucial dicasterio para los obispos, considerado por muchos observadores vaticanos como la oficina con mayor influencia en la arquitectura del futuro de la Iglesia a nivel mundial. Desde esa posición estratégica, Prevost evaluaba candidatos al episcopado, moldeaba futuros liderazgos, y trazaba caminos para las diócesis del mañana. En otras palabras, era, en muchos sentidos, el seleccionador silencioso y de confianza de Francisco, y eso,
en el contexto de un cónclave. Pesa, y mucho. No era una figura eminentemente mediática ni carismática en el sentido más convencional del término. Pocos analistas, fuera de círculos muy especializados, predijeron que sería el elegido. Pero cuando el humo finalmente se disipó, su nombre fue el pronunciado. Y lo fue, justamente, por su demostrada eficacia callada, su perfil intencionadamente bajo y su sólida confiabilidad institucional. Aquí reside lo fundamental: no existe registro alguno, ni de carácter público ni proveniente de fuentes privadas consideradas fiables, de que el cardenal Tagle haya expresado el más mínimo resentimiento hacia el Papa León XIV tras el cónclave. No se ha percibido en él amargura, ni un distanciamiento calculado, ni señales de una lucha de poder soterrada. Para algunos, esta ausencia de drama puede resultar decepcionante. Aquellos que quizás esperaban una especie de tragedia eclesial con tintes shakespearianos. Un relato de ambición desmedida y caída estrepitosa. No encontraron ese guión aquí. Pero esto es la Iglesia, una institución divina y humana. Y Tagle, en su esencia más profunda, es un hombre de Iglesia. Su camino, su servicio, no concluyó con el cierre de las puertas de la Capilla Sixtina tras el cónclave. De hecho, tal vez su papel más significativo esté apenas comenzando. En una nueva etapa, bajo nuevas circunstancias, un liderazgo silencioso pero influyente bajo el nuevo pontificado. Una labor de mentoría y acompañamiento hacia las nuevas generaciones de sacerdotes y fieles. Una forma de evangelización que trascienda los títulos formales y las estructuras de poder. Y el Papa León XIV, por su parte, carga ahora sobre sus hombros el inmenso peso y la responsabilidad de la cátedra de Pedro y tal vez, solo tal vez, en su sabiduría y humildad, recurrirá a ese don espiritual único que posee el cardenal Tagle para tocar corazones, para llevar consuelo a los que sufren y para tender puentes donde otros ven divisiones. Incluso entre los fieles que habían apoyado más abiertamente la candidatura de Tagle. Se percibió, tras el anuncio, una aceptación serena, aunque quizás inicialmente teñida de tristeza, de la elección de Prevost. Líderes católicos de diversas partes de Asia, lejos de expresar una desilusión paralizante, mostraron una esperanza humilde y una confianza profunda en la guía del Espíritu Santo. Un obispo filipino lo expresó con una sencillez poderosa y elocuente: el Espíritu ha hablado a través de los cardenales. Confiamos plenamente en la elección del Señor. Numerosos periodistas y observadores eclesiásticos experimentados coincidieron en señalar que la elección de Prevost representa una continuación clara, aunque quizás con un estilo diferente, de las reformas estructurales impulsadas por el Papa Francisco. Aunque también es cierto y justo reconocer que la figura de Tagle habría simbolizado de manera más directa e inmediata la continuación del tono pastoral y del enfoque marcadamente emocional que caracterizó a su predecesor. En resumen, se podría decir que León XIV fue un candidato de consenso. Y eso, precisamente eso, podría ser justamente lo que la Iglesia necesitaba en este particular momento de su historia: estabilidad, claridad de rumbo y una continuidad serena en medio de un mundo convulso. Antes de su elección como sumo pontífice, el cardenal Robert Francis Prevost desempeñó un papel clave y de enorme trascendencia como prefecto del dicasterio para los obispos. Esta posición, más que un simple cargo administrativo,
Representa una verdadera base de poder e influencia dentro de la compleja estructura eclesiástica vaticana. Su responsabilidad primordial incluía la delicada tarea de selección y propuesta de obispos a lo largo y ancho del mundo católico, lo que significa que tuvo una influencia directa y determinante sobre el tono, la orientación pastoral y el tipo de liderazgo que marcaría el futuro de la Iglesia global. En ese rol eminentemente estratégico, Prevost cultivó una sólida reputación de ser un administrador profundamente reflexivo, capaz de sopesar con prudencia las diversas variables, pero también firme y decidido cuando la situación así lo requería. Era alguien que valoraba enormemente el peso espiritual y la responsabilidad inherente a su oficina, pero que, al mismo tiempo, no temía emprender reformas necesarias y modernizar estructuras anquilosadas, aunque siempre lo hiciera sin buscar el protagonismo personal ni los aplausos fáciles. Nunca buscó los reflectores mediáticos, al contrario. Su estilo característico era el de ganar confianza desde la eficacia demostrada, la discreción en el obrar y la coherencia entre palabras y hechos. Esa confianza, tejida pacientemente a lo largo de años de servicio leal y competente, fue la que lo acompañó y sostuvo durante el proceso secreto y sagrado del cónclave de 2025, llevándolo finalmente a conseguir la mayoría cualificada de 2/3 requerida para su elección. Un desenlace que, incluso ahora, algunos insiders y analistas del Vaticano siguen tratando de interpretar y comprender en su totalidad, dada la sorpresa inicial que supuso para muchos el Papa inesperado, y lo que su elección realmente significa para el presente y el futuro de la Iglesia. Entonces, ¿por qué él? ¿Por qué Robert Francis Prevost y no el cardenal Tagle, aquel a quien se aclamaba como el Francisco asiático, amado y respaldado por tantos en todo el mundo? ¿O por qué no algún otro cardenal europeo con profundos y tradicionales lazos curiales? La respuesta, como suele suceder en las cuestiones complejas de la Iglesia, probablemente se encuentre en las necesidades concretas y urgentes de la institución en este momento particular de su larga historia, y no solo en los deseos, por legítimos que sean, de sus fieles o de algunos de sus líderes. Tras la muerte del Papa Francisco, la Iglesia Católica se enfrentaba a divisiones internas reales y, en algunos casos, dolorosas. Una tensión cada vez más marcada entre sectores que se autodenominan conservadores y aquellos que se identifican como progresistas, un aparato burocrático vaticano que muchos percibían como estancado o resistente al cambio, y una desconexión creciente y preocupante entre la institución jerárquica y los católicos más jóvenes, especialmente en las regiones urbanas y altamente digitalizadas del planeta. En ese contexto tan complejo y desafiante, emergió la figura de León XIV como una opción de síntesis, como un posible constructor de puentes. Su elección envía un mensaje claro: se quiere un líder que sea capaz de escuchar atentamente las voces y las realidades de América Latina, pero que también comprenda a fondo las dinámicas y los desafíos del mundo occidental. Se buscaba un canonista experto, sí, pero también alguien con el polvo en los zapatos. Esa marca indeleble que solo deja una vida de misión real y comprometida con los pobres y en las periferias existenciales y geográficas. Se requería autoridad, sin duda, pero una autoridad ejercida sin autoritarismo, con espíritu de servicio, y para muchos fieles, así como para un número significativo de cardenales. Su comportamiento humilde,
Su estilo deliberado y sin teatralidad innecesaria recordaba en ciertos aspectos al Papa Francisco, al tiempo que ofrecía una nueva energía administrativa, con un cierto acento pragmático americano, para impulsar las reformas necesarias con mayor celeridad y eficacia. ¿Y qué pasa, entonces, con el cardenal Tagle? ¿Supone esta elección el final de su influencia en la Iglesia Universal? Aquí es precisamente donde las emociones se vuelven más intensas y las perspectivas pueden divergir. Para millones de personas, especialmente en Filipinas y a lo largo y ancho del continente asiático, el cardenal Luis Antonio Tagle no era simplemente un candidato papable más entre otros, era, y sigue siendo, un símbolo poderoso de esperanza, de representación y de una iglesia más cercana y misericordiosa, con su calidez natural y espontánea, su extraordinaria capacidad para comunicar el Evangelio directamente al corazón de la gente, y su enorme popularidad internacional. Tagle fue, sin duda, la opción emocional para muchos. La figura pastoral que tantos veían como el rostro ideal y necesario para la Iglesia del siglo XXI. Pero cuando el humo blanco anunció finalmente la elección, no fue él el elegido. ¿Significa esto, necesariamente, que ha sido marginado o relegado a un segundo plano? En absoluto, o al menos, no necesariamente. Técnicamente, su rol como proprefecto del dicasterio para la evangelización concluyó, como es norma, con el fallecimiento del Papa Francisco. Sin embargo, la rica tradición eclesial y la praxis vaticana sugieren que los papas recién electos suelen reincorporar o reasignar a los cardenales más respetados y valiosos, especialmente aquellos con una influencia pastoral y un reconocimiento tan significativos como los que ostenta Tagle. Sus credenciales siguen siendo impresionantes e indiscutidas, exarzobispo de una de las diócesis más grandes del mundo como es Manila. Políglota consumado, figura clave y respetada en el complejo campo del diálogo interreligioso, y un defensor incansable de la misericordia, la inclusión y la evangelización en las periferias, tan queridas por el Papa Francisco. Es muy probable, por tanto, que el Papa León XIV decida mantenerlo cerca, ya sea en un nuevo puesto curial de relevancia o en alguna forma de consejo papal o asesoría personal. Tagle posee un tipo de poder blando, una autoridad moral y espiritual, que trasciende los títulos y los cargos formales, y su valor simbólico, especialmente en el sur global, es sencillamente incalculable. Su permanencia activa en el círculo cercano del poder vaticano podría ser un puente clave y fundamental para mantener unidos a los diversos sectores reformistas dentro de la Iglesia y para sostener la esperanza de muchos católicos que anhelan una institución más abierta, dialogante y compasiva. Seamos claros y realistas, el Papa León XIV hereda una iglesia atravesada por crisis múltiples, lo que exige un liderazgo para tiempos difíciles. En Europa y en vastas regiones de América Latina, la asistencia a misa y la participación activa en la vida parroquial han disminuido notablemente en las últimas décadas. Las nuevas generaciones, bombardeadas por un sinfín de estímulos y alternativas, están cada vez más alejadas de la práctica religiosa tradicional, ya sea por el avance del secularismo, por una creciente indiferencia religiosa, o por un desencanto palpable ante una institución que a menudo perciben como distante, anacrónica o desactualizada respecto a sus preocupaciones vitales. Al mismo tiempo,
Las voces consideradas más conservadoras dentro de la Iglesia se han vuelto, en algunos casos, más fuertes, más organizadas y más vocales en su resistencia a ciertas reformas impulsadas por Francisco. En el ámbito digital y mediático, el alcance pastoral efectivo de la Iglesia sigue, en muchos aspectos, rezagado, todavía atrapado en estrategias de comunicación que recuerdan más a los primeros años del siglo XXI que al presente dinámico y vertiginoso en el que vivimos. Pero el Papa León XIV no llega a esta compleja realidad a ciegas. Es un hombre que ha vivido en carne propia la tensión inherente entre la rigidez de la ley canónica y la flexibilidad necesaria de la vida misionera. Entre el orden normativo que busca la claridad y la compasión práctica que exige el acompañamiento cercano. Representa, en este sentido, una extraña y potencialmente muy valiosa combinación de estructura y empatía. Su desafío inmediato es, sin duda, monumental, lograr unificar, en la medida de lo posible, a una Iglesia profundamente polarizada en algunos temas, reconectar de manera auténtica y significativa con las nuevas generaciones, y conseguir que la fe cristiana vuelva a ser percibida y vivida como una fuerza transformadora y esperanzadora en un mundo en constante y acelerado cambio. Y quizás, solo quizás, sea justamente ese perfil suyo, metódico, prudente y silenciosamente eficaz, lo que le otorgue una oportunidad real de éxito en tan ingente tarea. Incluso los observadores vaticanos más experimentados y curtidos están atentos y expectantes ante el impacto que pueda tener su elección y su estilo de gobierno. Cuando el influyente cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, describió la elección de Prevost como una decisión audaz y claramente guiada por el Espíritu. Sus palabras resonaron con fuerza en muchas diócesis de los Estados Unidos y también más allá de sus fronteras. Analistas en Roma, conocedores de los delicados equilibrios internos, han señalado que su elección refleja una jugada táctica inteligente por parte del colegio cardenalicio, elegir a alguien capaz de tender puentes entre continentes y sensibilidades diversas, sin por ello encender innecesariamente guerras ideológicas internas que podrían paralizar aún más a la Iglesia. La cobertura mediática internacional, desde cadenas generalistas como CBS News hasta medios especializados como Vatican News, ha subrayado de forma consistente el potencial de León XIV para estabilizar a la Iglesia en este momento particularmente delicado de su historia. Mientras fortalece su presencia diplomática en el concierto de las naciones y revitaliza sus esfuerzos pastorales con una energía renovada y un enfoque pragmático. Incluso aquellos comentaristas de talante más progresista que durante años habían depositado abiertamente sus esperanzas en la figura carismática del cardenal Tagle, reconocen ahora, con mayor o menor entusiasmo, que el Papa León XIV ofrece una forma de continuidad más mesurada, predecible y estructurada con la visión general del Papa Francisco, quizás sin él caos creativo, sin la imprevisibilidad que en ocasiones acompañó a aquella etapa de reformas intensas y a menudo controvertidas. Este nuevo Papa podría aportar una necesaria calma estratégica. Si tú mismo te consideras un constructor de puentes en tu propia vida, alguien que busca con ahínco los puntos de encuentro y las convergencias más que las líneas divisorias y los enfrentamientos. Este pontificado incipiente podría servirte de profunda inspiración. ¿Qué simboliza entonces, en esencia, la figura del Papa León XIV?
Podría decirse que simboliza ese espacio intermedio, ese delicado equilibrio entre las realidades eclesiales de América Latina y las de América del Norte, entre la necesidad imperiosa de una estructura organizativa eficaz y la irrenunciable espiritualidad pastoral que debe animarla, entre la riqueza de una tradición milenaria y el impulso vital de renovación que late con fuerza en el corazón de la Iglesia del siglo XXI. Si eres alguien que valora por igual tanto la claridad doctrinal como la compasión misericordiosa, si anhelas un liderazgo que tenga raíces profundas en la tradición pero que, a la vez, mantenga sus ramas abiertas al soplo del Espíritu y a los desafíos del presente, entonces León XIV no es simplemente un nuevo papa, es una figura en la que, tal vez, podrías encontrar rasgos con los que identificarte o que te interpelen. Su biografía, tejida con hilos de servicio misionero en tierras lejanas, de gestión firme pero siempre silenciosa y discreta, de años de trabajo arduo sin buscar el protagonismo ni los aplausos fáciles. Nos habla de una notable resiliencia interior, de una humildad que se antoja auténtica, y de un profundo sentido del deber que no necesita de cámaras ni de llamativos titulares para alimentarse. No parece ser un papa showman, sino más bien un papa artesano, un líder que no se apresura a impresionar con gestos grandilocuentes, sino que prefiere moldear las realidades pacientemente, casi en silencio, hasta que un día el cambio positivo se manifiesta como si siempre hubiera estado allí, germinando bajo la superficie. Aún estamos transitando los primeros días, las primeras semanas, de este nuevo pontificado de León XIV, pero incluso ahora, en esta etapa inicial, su sola presencia y sus primeros gestos han comenzado a alterar sutilmente las expectativas y las dinámicas tanto dentro como fuera de los muros vaticanos. Se percibe en el ambiente una nueva energía, discreta pero firme, que ya está, de alguna manera, dando forma al horizonte eclesial que se vislumbra. Las preguntas que flotan en el aire son muchas, y todas ellas legítimas y pertinentes. ¿Decidirá reincorporar al cardenal Tagle a un puesto de alta responsabilidad, reconociendo que su figura y su carisma siguen siendo potentes y necesarios para tantos fieles en todo el mundo? ¿Optará por continuar las reformas iniciadas por Francisco en su forma actual, o decidirá quizás reformularlas, imprimirlas un nuevo ritmo, bajo una lógica más estructural y menos personalista? ¿Cómo influirá su singular identidad híbrida, americano-peruana, en las complejas relaciones diplomáticas y en los equilibrios geopolíticos del Vaticano en un mundo cada vez más interconectado y conflictivo? Y en última instancia, una pregunta que resuena en el corazón de muchos: ¿aprenderá la Iglesia bajo su guía a escuchar más atentamente las voces del pueblo de Dios y de la sociedad? Y quizás, a sermonear un poco menos desde posiciones de pretendida superioridad moral? Cualquiera que sea la respuesta a estas y otras muchas incógnitas que irán surgiendo, hay algo que ya podemos afirmar con un grado razonable de certeza: esta no es simplemente la historia de la elección de un papa sorpresa, de un candidato inesperado que rompió todos los pronósticos. Es más bien, y sobre todo, la historia de un hombre cuya vida entera, con sus luces y sus sombras, lo fue preparando silenciosamente, paso a paso, para un momento de máxima responsabilidad que, según todos los indicios, nunca ambicionó públicamente, pero que aceptó con humildad y sentido de obediencia cuando finalmente llegó.
Y conforme esa historia personal y pontificia se vaya desplegando ante nuestros ojos en forma de cartas apostólicas, decisiones de gobierno, encuentros significativos y gestos simbólicos, tú, seas católico practicante, creyente no practicante, agnóstico, o simplemente un observador atento de los acontecimientos humanos, formas ya, de alguna manera, parte de algo más grande que tú mismo. Has sido testigo, de cerca o de lejos, de este nuevo comienzo en la milenaria historia de la Iglesia. Ahora, tal vez, solo tal vez, dejes que este nuevo capítulo también moldee, en alguna medida, tu manera de mirar el mundo, de entender la fe, la tuya propia o la de otros, y de reflexionar sobre lo que verdaderamente significa liderar, no desde el poder, sino desde el servicio, no con la cabeza fría, sino con el corazón ardiente y compasivo.